Bien, mis hermanos, llegamos a la última sesión de este tiempo. Ah, y el último enemigo que estaremos viendo, recuérdense que dijimos, tuvimos que elegir tres. El matrimonio tiene muchísimos enemigos. Estos no son los únicos, pero fueron aquellos a los que quisimos darle especial atención. Y nos referimos a las prioridades. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es aquello que va primero que otra cosa. Es aquello a lo que tú le das mayor importancia. Todos aquí, yo no tengo que conocerlos para hacer esta declaración. Todos aquí tenemos un orden de prioridades. No significa que todos nos hemos sentado a escribirlo, ni siquiera que nosotros somos conscientes de cuál es nuestro orden de prioridades. Pero aunque no seamos conscientes, todos tenemos un orden de prioridades. Hay cosas que le damos más importancia que otras. Así que yo quiero en primer lugar demostrarles por qué es tan importante establecer un orden de prioridades bíblico y luego vivir conforme a él. Y la primera razón es que Dios ha establecido un orden de prioridades. Cuando nosotros vamos a Mateo 6:33, por ejemplo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. No dice buscad únicamente, dice buscad primeramente. El reino de Dios y su justicia debe ser más importante que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Fíjense que está hablando de aspectos elementales como comida y vestido. Así que lo espiritual, nos dice aquí, es más importante que lo físico. No se preocupen por qué comeréis o qué beberéis. Vuestro Padre tiene control de eso. Primero preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Es claro que hay una diferencia. Una cosa es más importante que la otra. Pero en segundo lugar, debemos vivir conforme a un orden de prioridades bíblico, porque las prioridades que tenemos determinan nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Nosotros vivimos conforme a aquello que le damos mayor importancia. Dicho de otra manera, nosotros seremos lo que sean nuestras prioridades. ¿A quién no se le van los ojos, por decirlo de una manera muy dominicana, cuando ve esos siervos del Señor y la comunión que tenían con Él y uno lee, wow, qué hombres, cuánto quisiera yo amar y servir al Señor así? Eso no surge porque sí. Cuando usted se acerca, se da cuenta que para ellos, no solamente de boca, sino en la práctica, Dios era lo más importante. Sin lugar a dudas. Ustedes recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:24. Él dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No hay ninguna otra cosa más importante para mí, decía el apóstol Pablo, que yo acabe mi carrera con gozo y termine de cumplir el ministerio que el Señor Jesús me encomendó. O pensemos en Filipenses, ese texto tan conocido, 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Eso es una frase que se puede decir fácil, pero es otra cosa diferente, es mostrarlo. Es que Cristo es lo más importante. Mis hermanos, nuestra forma de vida va a depender de nuestras metas en la vida. Y nuestras metas van a depender de nuestras prioridades. Será obvio en nuestras vidas si nuestra prioridad es el reino de Dios o si lo es nuestro bienestar, nuestra felicidad o nuestra comodidad. Uno puede en un momento determinado ser bendecido por el Señor y recibir muchísimos beneficios. Y ahora resulta que todos los fines de semana, ya que nosotros pudimos adquirir una casa en un sitio vacacional, nosotros vamos allá. ¿Y cuándo tú te congregas? No, yo lo veo por internet. Pero la comunión con el pueblo de Dios es importantísima.
Yo no estoy diciendo, y siempre hay que aclarar porque la mente es libre y se va más allá de lo que yo he dicho. Yo no estoy diciendo que es malo tener un sitio donde vacacionar. Ni siquiera estoy diciendo que es malo tú irte un fin de semana de vacaciones. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber momento para tú compartir con el pueblo de Dios. Tiene que haber un momento para que tú te congregues, no virtualmente, sino físicamente. Entonces, mis hermanos, uno se da cuenta, aún hasta en el hablar, que es lo más importante. De la abundancia del corazón, lo ligo con otro texto, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por conclusión, lo que tú hablas dice dónde está tu tesoro. ¿Me entienden, verdad? Ok. Piensen en este ejemplo típico. Estamos en una reunión social y estamos compartiendo. Y un hermano de una manera muy natural dice, wow, en mi devocional estuve leyendo este texto, me llamó tanto la atención. Y la conversación se anima y están hablando, wow, la verdad que las cosas del Señor son increíbles. Y hay un hermano ahí que está ahí, así. Sí, ay, sí. Sí, claro. Media hora. Sí, sí, amén, sí. Pero de un momento a otro, óyeme el juego anoche de Licey Águila, ¿lo viste? Que sé yo qué. Y a los 5 minutos él está parado del asiento. Y yo recuerdo que batió, que sé yo qué. Y tú dices, ¿está mal hablar de Licey Águilas? No, pero como que la pasión que tú le pones a Licey Águila es muy diferente a la pasión que tú le pones a los asuntos de reino. ¿Me entiendes? Es eso. ¿Cuál es tu prioridad? No, a nosotros nos preguntan, yo lo he dicho desde el principio, los evangélicos somos buenos teóricamente, eso no hay duda. A nosotros nos preguntan y todo es para la gloria de Dios. Nosotros sabemos eso. Pero el punto es, pero en la vida práctica, en la realidad, en la cotidianidad, ¿es evidente que para ti lo más importante es el Señor? Así que mis hermanos, nuestras prioridades determinan nuestro estilo de vida. Pero en tercer lugar, porque hacerlo, tener un orden de prioridades bíblico, nos asegura la mejor elección cuando se presentan conflictos de tiempo y actividades. Tienes conflicto de tiempo y actividades. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? La Biblia nos muestra que nosotros somos mayordomos de nuestras posesiones, de nuestras capacidades y aún de nuestro tiempo. En otras palabras, nosotros somos administradores, porque los dones, las posesiones y el tiempo le pertenece a Dios. Y Dios nos lo da para que nosotros lo administremos. Ustedes recuerdan lo que dice Efesios 5, 15 a 16, aprovechando bien el tiempo. En otras palabras, usándolo de la mejor manera posible. ¿Y cómo nosotros saber qué sí y qué no? Bueno, dice el versículo siguiente, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué en iguales circunstancias algunos deciden practicar alguna actividad y otros ir a su casa a compartir con su familia? O pensemos en esto. No existe ese aparato, pero vamos a inventarnos un aparato que se llama el cabezómetro y que mide la intensidad del dolor de cabeza. No existe, ¿verdad? Pero si existiera, ¿por qué un hermano con 3.5 está aquí el domingo y el otro con 2.2 se quedó porque le dolía la cabeza? ¿Por qué? Prioridades. ¿A qué tú le das más importancia? Es tan sencillo como eso. ¿Por qué un malestar X te impide reunirte con los hermanos o ir el día del Señor a la iglesia? Y un mismo malestar de ese mismo nivel no te impide participar de lo que a ti te gusta. Practicar deportes, ir a ver deportes, una reunión de negocio. No, pastor, porque eso es importante. Y lo otro no lo es. En nuestra vida se muestra. Y las decisiones que tomamos, las tomamos de acuerdo a prioridades. Y si no tenemos buenas prioridades, vamos a tomar malas decisiones. De hecho, debo decir lo siguiente.
las actividades prioritarias no necesariamente requieren más tiempo, solamente son más importantes. No es que requieren más tiempo, es que son más importantes. Pero en último lugar, el último argumento es que las consecuencias de hacerlo incorrectamente son dolorosas o pueden ser dolorosas. Vivir conforme a prioridades trastornadas puede traernos consecuencias funestas. ¿Por qué? Porque vamos a tomar malas decisiones y vamos a cosechar el resultado de ellas. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Dice que la semilla fue sembrada en diferentes lugares. Pues dice que la que fue sembrada entre espinos, ¿qué significa? Que la persona permitió que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas fuesen más importantes. ¿Y qué sucedió? Terminó perdiéndose. Recibió la palabra que lo podía salvar, pero estaba tan envuelto en sus propios negocios, en los afanes de este siglo, que se fue a ocuparse en eso y terminó perdiéndose. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando era joven, y de eso hace mucho, tenía un amigo muy cercano. Y él sabía que él tenía problemas con los asuntos materiales. Él era de este tipo de personas que si se iba a comprar unos zapatos, tenían que ser marca tal, italianos. Y la camisa tenía que ser marca tal. O sea, si usted puede, no hay problema. No, vuelvo y digo, no vamos a exagerar. Usted se puede comprar una Polo, cómpresela. Pero una cosa es eso y otra cosa es que para mí eso es vital. Y yo sé que él era consciente porque en un momento determinado se casó y se iba a vivir a los Estados Unidos. Y yo recuerdo verlo leyendo un libro de MacArthur acerca de las posesiones. O sea que él sabía que tenía esa inclinación. Sin embargo, terminó sucumbiendo. O sea, llegó, él es muy inteligente y se apartó del Señor, terminó divorciándose, se casó con una inconversa, como inconverso que es, etcétera, etcétera. En una de las ciudades que vivía, hubo un año que yo estaba cerca donde otro hermano, amigo, y decidí ir a visitarlo. Hacía años que no lo veía. Y cuando llegamos allá, una casa con un patio y un río detrás, una hermosura. Y entonces la esposa estaba fuera del país y entonces él era que me estaba atendiendo y él me enseñaba su casa y cuando subimos arriba estaban los closets, ya ustedes saben. Y yo lo veía a él no solamente enseñándola como un amigo que está compartiendo su bendición, yo lo notaba haciéndome ostentación. Y yo por dentro decía, mientras más emocionado te veo por esto, más me duele. Porque por esto fue que tú dejaste al Señor. O sea, yo pensaba, y por esto fue que tú dejaste al Señor. Y cuando finalmente terminó la visita, él me dijo cómo regresar. No era la época de los GPS, ni de los celulares, ni de Waze, ni de Google Maps, ya ustedes saben. Él me dijo, mira, tú coges el freeway y le das derecho. Y me explicó cómo. Entonces, él me llevó hasta el semáforo donde ya estábamos frente al freeway. Yo en mi vehículo alquilado y él en su Mercedes-Benz. Y cuando ese semáforo dio verde, él pisó ese carro, que yo creo que yo todavía no había arrancado y él iba lejísimo. La última ostentación. Los que me conocen saben que yo no soy una persona emocional. No insensible, son dos cosas diferentes. Yo no soy una persona emocional, al punto que pocas cosas me quitan el sueño, pero muy pocas cosas. Muy pocas cosas me quitan el sueño. Y esa noche yo no podía dormir. De lo doloroso que fue para mí ver a mi amigo perdido por los disparates de este mundo. Su corazón tenía prioridades, pero eran las prioridades equivocadas. Mientras hay vida y esperanza, yo oro que el Señor lo despierte. Habiendo dicho esto, mi siguiente pregunta es, ¿y cuál es el orden de prioridades establecido por Dios para el matrimonio y para la familia? Bueno, si te preguntamos cuáles son tus prioridades, ¿qué tú dirías? Déjame ayudarte. No lo que conceptualmente tú dirías. Posiblemente tu vida, como la de la mayoría de nosotros,
lo más importante hemos sido nosotros. Prioridad, yo. De hecho, nosotros nos hemos tomado en serio los pronombres personales que nos aprendimos en el colegio. Yo, tú y él para cuando haya problemas. Y mucha gente vive así. No, yo, tú si hay oportunidad y él para cuando la cosa se pone difícil. Pero ¿saben que el orden de prioridades de Dios es totalmente al revés? Es él, tú y luego yo. Ajá, y el otro primero que yo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nunca me he olvidado de un ejemplo real, de un piloto cristiano que haciendo acrobacias se complicó y él podía eyectar y salvarse. Y el paracaídas salía. Pero ¿qué pasa? El avión hubiera caído en una ciudad. Así que él decidió desviar el avión, pero para eso no iba a tener tiempo de ser eyectado. Y entre todas las ruinas y todo se encontró parte de sus pertenencias. Y en la cartera él tenía un papelito que siempre llevaba. Y el papelito decía, yo soy tercero. Él vivió así hasta el día de su muerte. Yo soy tercero. Primero está Dios, luego mi prójimo y luego yo. Ese es el orden que nosotros vemos en las Escrituras. Así que no es solamente enumerarlos correctamente, es vivir conforme a ello. Y hermanos, Dios debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero y yo creo que yo no debo de pasar tiempo demostrándolo. Primero, Él es nuestro creador. Y como creador fue Él que diseñó el matrimonio. Si tú quieres que tu matrimonio funcione, tiene que vivirlo conforme al creador, no conforme a ti. A nosotros los dominicanos nos encanta punchar botones. Entonces tú recibes un equipo y en lugar de buscar el manual te pone a punchar botones. Y a veces hay casos que yo conozco que han dañado el equipo. Recuerdo hace muchos años un amigo mío reformateó una cámara de última generación y la dañó. Pero si tú tienes el manual, el que lo fabricó te dice, ese botoncito yo lo puse ahí para eso. Dale caso al que lo fabricó. ¿Usted ha visto a los dominicanos, los talleres dominicanos que le quitan piezas a los carros? No, eso es para los países fríos. No, mi carro no me le quite piezas, que tú no puedes saber más que el fabricante. No puedes saber más que el fabricante. Mis hermanos, Dios nos creó. Y nos creó para que tuviéramos comunión con Él y para que le glorifiquemos. Primero a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto tiene implicaciones prácticas. ¿Cuáles implicaciones? Esto significa que su voluntad debe ser más importante que la nuestra. Eso significa que tú y yo seremos el tipo de esposo y de esposa que Él espera. Esto significa que seguiremos su orden de prioridades, no el nuestro. Pastor, pero es que no hay que demostrarlo, Dios es el primero. Ok, fantástico. Y aquí es que las cosas empiezan a complicarse, porque aquí llegamos a una demostración de lo contracultural que es la Biblia. Y en segundo lugar, ¿cuál es nuestra prioridad segunda? Nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge. Pastor, ¿y los hijos? Nuestro cónyuge. ¿Y los padres? Nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge. Mis hermanos, cuando Dios crea a Adán y luego lo pone a ver animales en pareja, le crea la necesidad, él se da cuenta, pero ven acá, aquí todo está en dos. ¿Y qué pasó conmigo? Entonces le crea a Eva. Luego dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis hermanos, ¿ustedes saben cuántas veces se repite esa declaración acerca del matrimonio en la Biblia? 4 veces. 4 veces. Una en el Antiguo Testamento, 3 en el Nuevo. Una antes de la caída, 3 después de la caída. O sea que permanece el propósito de Dios. En el Nuevo Testamento, 2 veces en labios del mismísimo Señor Jesucristo. Y la cuarta, la última, en ese texto tan conocido de Efesios 5, 22 al 33.
Así que mis hermanos, si una declaración aparece 4 veces en las Escrituras, miren, es importante, es trascendental. ¿Y qué significa esto? Que no hay ninguna otra relación sobre la faz de la tierra entre seres humanos más importante que la relación del matrimonio. Ustedes no son uno con sus hijos, nosotros no somos uno con nuestros padres, nosotros no somos uno con nuestros hermanos. Así que es mucho más importante. Déjenme ir seccionando un poquito para ser más específico. Mis hermanos, no es menosprecio hacia otras relaciones, sino un cambio en la prioridad. Desde el día que tú dices, sí acepto, tú estás diciendo que de en lo adelante esa persona con la que tú te estás casando es tu prioridad por encima de todo ser humano. Por encima de esa persona, solo Dios. Solo Dios. Dejar padre y madre no significa desentenderse de ellos. No significa dejar de amarlos. No significa dejar de honrarlos. Pero sí significa dejar de obedecerlos. Recuerden el mandamiento. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso debe permanecer toda la vida. Pero mi hermano, después que tú te independizas, que tú sales de tu casa, tú no estás obligado a obedecer a tus padres, porque ya tú eres independiente y ya tú estás bajo la jurisdicción directa de Dios. Mientras estás en tu casa, estás bajo la jurisdicción de tus padres. Hay jóvenes que me preguntan, pastor, pero yo tengo 24 años y todavía a veces hay una juntadera en la iglesia y todavía mi papá dice, no, usted ha salido mucho hoy. ¿Qué yo tengo que hacer, pastor? Y yo le digo, obedecer. Aunque por atrás yo vaya donde el padre y le diga, muchacho, pero déjese, mi hermano, déjese muchacho tranquilo. No es sabio, pero es su autoridad y hay que obedecerla. Ah, no, que yo no quiero vivir así. Independízate. Ajá, y entonces, ¿quién paga mi universidad y mi comida? Ah, eso es parte de. Eso es parte de. Así que mis hermanos queridos, no es dejar padre y madre, olvidarnos de ellos o dejar de honrarlos. Pero es entender que ya nuestra esposa y nuestro esposo está en primer lugar. Hay personas que se casan y no rompen el cordón umbilical con los padres. Yo sé que hay situaciones muy extremas donde se casan y uno de los padres de ellos tiene que vivir con ellos. Créanme que esas son situaciones muy extremas. Pero es que nos llevamos muy bien. No importa. Para que se sigan llevando bien, manténganse así lejos. Mis hermanos, pensemos en los padres. Los padres, sobre todo aquellos padres buenos que han sido con nosotros y nos han dado todo lo que nosotros somos. Gloria a Dios por padres así. Pero cuando uno se casa, es como te seguiremos amando, pero ya nosotros vamos a formar un hogar. En un manual que a veces uso, hay una carta modelo de un padre, de un hijo o una hija que se va a casar. Y es larguísimo, pero entre las cosas que dice, yo le doy muchísimas gracias a ustedes por todo lo que han hecho en mi vida, todo lo que yo soy es producto de su amor, etc. Pero en este momento nuestra relación está a punto de cambiar. No una distorsión, sino un cambio. Porque de aquí en adelante seremos un solo cuerpo, fulana y yo, o fulano y yo. Y una de las partes que más me gusta dice, nosotros estaremos buscando su consejo y lo consideraremos seriamente, pero al final tomaremos la decisión por nuestra propia cuenta. Y hay padres que se ofenden. Ah, pues a mí no me pregunte. No, deja que te pregunten porque es un consejo, no es una orden. Y sigue diciendo, y esta es la parte que más me gusta de todas, dice, yo espero que ustedes se sientan la libertad de estar en desacuerdo con nosotros y seguir amándonos. Y dice, nosotros queremos tener la misma libertad. O sea,
Hay padres que con los hijos adultos, si le dan un consejo o si están en desacuerdo, lo toman como personal. Mi hermano, no lo tomes como personal. Mantente cerca de tus hijos. Mantente cerca de tus padres. Pero mientras más controladores son tus padres, más tienes que proteger tú tu matrimonio. Yo recuerdo siendo soltero, y una vez más, hace mucho, había una pareja joven en la iglesia, más adulto que todos nosotros. Estaba casado y su mamá vivía con ellos. Y yo lo escuché en un momento determinado diciendo algo como esto. No, yo a fulana, su esposa, ella sabe que yo la amo y que yo la adoro y todo, pero yo le he dicho claro que con mami no se meta. Y yo, siendo un jovencito inexperto, recuerdo que dije por dentro, uy, esto no va a funcionar. Pregunta, hace años que se divorciaron. Es que no puede funcionar. No puede funcionar. Ya no es mami, es papi, ya es mi esposa y mi esposo. Los amamos mucho. Y cuando hay dificultades, mi recomendación siempre es, cuando hay dificultades con los suegros, mi recomendación siempre es que sean los hijos que lidien eso. ¿Por qué? Porque sangre es sangre. Los padres se incomodan con su hija y a la semana ya eso pasó. Los padres se incomodan con su yerno y a los 3 meses todavía están incómodos. ¿Por qué? Porque como siempre digo, quien está enamorado de tu esposa eres tú, no tus padres. Quien está enamorado de tu esposo eres tú, no tus padres. Así que, mira ese marvao que mi esposa cogió. No. Hay situaciones particulares que se dan que manifiestan una falta de conocimiento, de desconocimiento de estas prioridades. En una ocasión tenía una pareja de nuestra iglesia, donde la mamá de él también era de nuestra iglesia. Y ella me está diciendo con él ahí, se está quejando de que cada vez que ella y su suegra tienen una discusión, él no la defiende. Respuesta de él, que parece sonar muy bien al que no conoce la escritura. Pastor, pero ellas son 2 creyentes adultas que se entiendan entre ellas. No, tú estás ahí para proteger a tu esposa y protégela. Si hay alguien si va a haber un problema y tu mamá se va a sentir mal, que se sienta mal contigo, no con ella. Yo recuerdo hace muchos años una amiga de mi esposa, a quien di la consejería prematrimonial, no eran de nuestra iglesia, pero recuerdo que mi esposa una vez me dice que ella queda embarazada después que se casan y me dice de la manera tan natural en que la mamá de esa joven le dice, uy, ya preparé en la casa la habitación del bebé o de la bebé. Ya tú sabes, tú tienes que llevármela todos los fines de semana. Y hay personas que lo ven eso. Ay, sí, claro, mami. No, espérate, claro, mami, no. Asegúrate que mami sepa que son tus hijos, no lo de ella. Y que por lo tanto tú se la vas a llevar cuando tú entiendas. Y cuando tú entiendas, tú no se la vas a llevar porque tienen otras actividades. Hermanos, son situaciones que se dan frecuentemente. Tu mamá te va a visitar. Viven en ciudades diferentes. Y tu mamá es decoradora de interiores. Y ese día tu esposa no está. Y cuando ella llega y está ahí contigo, que tú eres su hijito del alma, dice, óyeme, pero tú sabes que yo creo que aquí esto se puede colocar un poquito mejor. Y tú que dices, no, pero mamá es una dura. Y entonces tú la dejas. Y ella pone este cuadro aquí, este sillón aquí. Vamos a hacer la mejor de las construcciones. Objetivamente hablando, se ve mucho más bonito. Ah, entonces está bien. No, está malísimo. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle. Esa no es la casa de tu mamá, esa es la casa de tu esposa. Y quien debe de tomar las decisiones de cómo se hacen las cosas en ese hogar es tu esposa, no tu mamá. Así que el que tiene que decirle, ay mami, no, por favor. Pero muchacho, pero espérate que se ve más lindo. Digo, sí mami, pero fulanita no está aquí. Sugiérele a ella y a ver si ella quiere. Pero
No. Mis hermanos, si nosotros no aprendemos a dar la prioridad a nuestros cónyuges por encima de nuestros esposos, a nuestros cónyuges por encima de nuestros padres, vamos a tener problemas seguro. Por eso yo le decía hace un rato al que hizo la pregunta del que todavía su mamá esto, su mamá aquello, que esperara esta sesión. Porque vuelvo y repito, sí, respeta a tu mamá, hónrala, manténla si es necesario, todo lo que sea. Pero tu esposa va primero. Letrero en una guagua. Ustedes saben que es una subcultura. No hay nada más hermoso en el mundo que una madre. Y yo lo miro y digo, ay, pobre esposa. Claro, claro. Pero mis hermanos, es que a veces estamos perdidos. Yo recuerdo haber visto, como dicen, con estos ojos, una felicitación de un padre a su hija cuando cumplió años. Y yo lo leía y yo decía, ay no. Y yo seguía leyendo y decía, ay, ay, ay. Pero lo peor de eso es, abajo, hermano de la iglesia, wow, qué amor, qué sé yo. Yo decía, pero peor todavía y lo van a apoyar. El día que tú naciste fue el día más feliz de mi vida. ¿Y el día que tú te casaste? Tú eres quien me permite cada día levantarme con el aliento. Y tu esposa está pintada. De verdad, era como que mientras más hablaba, yo decía, más me preocupaba y me daba de todo. Y sin embargo los hermanos, ay, qué lindo. Ay, qué lindo, ay, qué amor. Tú dices, no, eso está mal. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Pensemos en los hijos, ocurre lo mismo. Mis hermanos, los hijos son una bendición. Los hijos son herencia del Señor, dice la Biblia. Los hijos llegan y encienden ese hogar de alegría y de muchas otras cosas. Pero los hijos son una bendición. Pero mis hermanos, no deben estar primero que el cónyuge. Entonces, ¿qué ocurre? Que nace el niño, la niña, y los padres están felices. Y al mes, a los 2 meses, el papá está orgulloso de la buena madre que es su esposa. Estoy, Señor, gracias, qué mamá tú me has dado para mi hijo. Pero a los 4 meses, él empieza a decir, bueno, yo parece que gané una mamá, pero perdí una esposa. Porque a los 4 meses todavía él sale y cuando llega en la tarde, la encuentra a ella con la misma batica de la mañana, toda cricajada. Aquí, mi amor, lidiando con los niños. Entonces, está bien, pero yo quiero que esté disponible para mí. Bueno, no llegue a sentarte a oír noticias o a ver internet. Llega a relevarla, ayúdala, friega, limpia, organiza. ¿Para qué? Para que ella descanse. Y después, ¿están ustedes los dos, los esposos ahí? Ahí están los esposos. Eso no les gustó, ¿verdad? Oiga, dicen las hermanas que lo repita, lleven a sus esposos al otorrino. Porque yo no sé por qué ustedes sospechan que ellos no oyeron. Sí, mis hermanos, o sea, cada cual tiene que ayudarse, nos complementamos, nos ayudamos. Pero mi querida hermana, yo he oído mujeres que dicen, no, esto bien, yo amo a mi esposo y todo, pero con mis hijos que no se metan. Lo primero que a mí me viene a la mente es, porque tú lo tuviste sola. Sí, porque cuando yo oigo a una mamá diciendo de que mis hijos, ya tú sabes que lo que viene posiblemente es una defensa en contra del papá o algo así. No hagas eso. ¿Tú sabes por qué? Mira, déjame decirte. Una de las cosas que más estabilidad emocional da a unos hijos es cuando crecen en un hogar donde ellos ven claramente que papá y mamá se aman. Eso es inexplicable. Es como, yo no estoy en la casa de ustedes y les voy a decir lo que ocurre.
Y espero que no tenga que decir en los pocos casos. No, lo que ocurre siempre que usted delante de ellos abraza a su esposa. Ellos se mandan corriendo y vienen donde uno y abrazan a uno por aquí, por las piernas. ¿Y por qué por las piernas? Por el tamaño que tienen, porque ahí es que llegan. Y usted lo ve que vienen toditos y ahí estamos 5 abrazados, usted y su esposo, y usted siente los bracitos aquí. Eso les da a ellos estabilidad emocional. Yo a veces llegaba a mi casa y si yo abría la puerta y estaban todos juntos, yo a propósito saludaba, le daba un beso y un abrazo primero a mi esposa y después a los chicos. No era muy común que sucediera porque ellos se mandaban corriendo y venían. Yo no le iba a decir, no, espérate que tu mamá va primero. No, pero si estaban juntos, nosotros fuimos intencionales en que ellos supieran que nosotros los amábamos. Pero que lo de papá y mamá es cosa aparte. Y eso lo que les hace es darles estabilidad emocional. ¿Ustedes han oído hablar de un síndrome cada vez más común, el síndrome del nido vacío? ¿Saben a qué se refiere ese síndrome? Que cada vez es más común que cuando los hijos crecen y se van del hogar, es decir, dejan el nido vacío, los padres se separan. A veces no se separan, pero no se separan públicamente, pero los hijos saben que ya ni en habitaciones, ni en la misma habitación duermen. Y uno dice, pero pastor, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que ellos han tenido los últimos 20, 25 años de su vida concentrado en los hijos. Y cuando los hijos se van, ¿quién queda? La mamá de mis hijos y el papá de mis hijos. Por hace tiempo que se olvidaron ser esposos. Y no solamente ocurre con la mujer. La mujer tiende a ser más mamá pollito en detrimento del esposo. Porque sí, sé mamá pollito, pero el gallo siempre va primero. Mamá gallina, mamá gallina. Pero mis hermanos, también sucede con los hombres. Yo recuerdo una vez un hermano me dijo con la mayor tranquilidad, como que es lo que está diciendo lo más normal, y uno como pastor que se acostumbra a quedarse como si nada, escucha lo que uno escucha, yo me quedo como si nada, pero por dentro digo, pero ¿y este tipo? Con toda normalidad, pastor, están discutiendo, pastor, es que yo lo único que le pido a ella es que me lo cuide los niños, los otros días me lo dejó caer de la cama. ¿Cómo le suena eso? Dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que tú crees que tú tienes? ¿Una nana o una niñera? ¿Esa es tu esposa? A ti se te puede caer también un descuido en un momento determinado. Además, así es que tú visualizas a tu esposa. Como lo que para ti más importante es que tu esposa te cuide bien a tus niños, tú estás perdido. Tú no tienes ni idea de lo que significa el diseño del matrimonio. No, hay que darle prioridad. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo que fue un desastre. Estamos hablando de Isaac y Rebeca. ¿Ustedes recuerdan? Toda la trama, ¿por qué? Porque como decía Juan José, Isaac amaba a Esaú, yo lo puedo entender. Esaú era el deportista, Esaú era el cazador. Y el otro era cocinero, jardinero. ¿Y a quién lo amaba? A la mamá. Entonces, a la hora de la verdad, cada padre aló para su bando. Mis hermanos, nosotros no debemos tomar partido hacia uno de nuestros hijos. El equipo no son un hijo mío y yo, el equipo somos mi esposa y yo, tu esposo y tú, ese es el equipo. Y cada cosa que sucede con los hijos debe ser consultado. Pero ¿qué pasa a veces? Mira, tu papá dijo que solamente te dejara jugar con la tablet media hora. Yo te voy a dejar media hora más, pero no se lo diga, que tú sabes que él es muy exigente. Eso es muy dominicano, pero una locura total. ¿Por qué? Porque tú le estás dando prioridad a tu hijo por encima de tu cónyuge. Mis hermanos, cuando ellos se vayan, van a quedar ustedes. Y si ustedes no han sido intencionales en cuidar su relación matrimonial, van a aparecer dos personas que viven en la misma casa, pero hace tiempo que se olvidaron de regocijarse en su matrimonio, que es lo que debe suceder. Una autora, miembro de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Nueva York, escribe en uno de sus libros. No estamos hablando de una creyente, estamos hablando de alguien que estudia las situaciones. Dice, un elemento que me ha parecido extremadamente importante para la construcción de un matrimonio sólido
es la capacidad de la pareja de convertir la relación matrimonial en una prioridad para sus vidas. Tú tienes hijos pequeños, están explotados. Planifica un fin de semana salir tú y tu esposa solos. Lo dejan con la abuela, lo dejan con hermanos que están criando igual que ustedes. Y yo oigo a padres que se sienten muy bien diciendo, no, yo a mis hijos no los dejo en ningún lugar, yo todo lo mío es con mis hijos. Wow, qué buen padre. Pero qué mal esposo. O qué mala esposa. O sea, vamos a guardar. Está bien, tú puedes hacerlo. Pero es importante apartar tiempo como esposos para mantener viva la llama del amor. Hay personas que piensan que porque se casaron y se aman de verdad, ya eso es por sécula seculorum, ya eso es por siempre. No, el amor es como una planta, hay que cultivarla, hay que regarla, hay que echarle abono, hay que ser intencional en mantener la llama del amor viva en el matrimonio. Usted ha visto cuando uno se topa con esas personas mayores. A mí se me salían los ojos cuando yo era jovencito, porque había unos misioneros en Baní. Él era altísimo y de ascendencia alemana, Mr. Ausberger. Y ella era chiquitica. Pero a mí me encantaba porque usted lo veía caminando en el centro conferencial de La Vega, siempre agarradito de manos. Siempre. Este hombrón con esta mujer bajitica. Y su vehículo era un Chevrolet Impala de esos, los más jóvenes no van a entender eso porque hace mucho que yo no veo, de eso que el asiento delantero era corrido, como si fuera el asiento de una sala. Entonces él iba ahí, en Baní era conocido porque él iba manejando y su esposa no iba allá, su esposa siempre iba aquí sentadita al lado de él. Entonces se veía una cabecita así al lado de él. Pero eran un ejemplo para todo el mundo. Seguro que ya ellos habían criado y sus hijos estaban mayores. No se llega así ahí con distracciones y olvidando alimentar la llama del amor matrimonial. Tenemos que darle prioridad. Pero mis hermanos, si ni los padres ni los hijos deben estar por encima de nuestros cónyuges, mucho menos los amigos. Mucho menos los amigos. Y es tan latino que los amigos se juntan y empiezan a hablar de sus matrimonios. Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Pero no solamente las personas, es que nada debe estar primero que Dios y después de nuestro cónyuge. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba nadando por un asunto médico, me lesioné un hombro jugando, no me gusta para nada nadar, pero lo estaba haciendo. Y entonces yo nadaba ahí solo y escuché una conversación mientras nadaba ahí en la orilla. Y era de una mujer que le estaba diciendo a otra, no, pero yo no tengo esposo. ¿Cómo? ¿Y tú no estabas casada? Sí, pero él me votó. ¿Y cómo así? ¿O sí? Él encontró que yo estaba dedicando demasiado tiempo a la natación. Y en un momento determinado me dijo, óyeme lo que te voy a decir, o la natación o yo. Y yo le respondí, bueno, tú a mí me conociste nadando. ¿Ustedes se están dando cuenta? O aquí mismo en nuestro país, una pareja muy mediática hace muchos años, se casan. Y ustedes saben que las parejas del medio se casan y tú nada más tienes que empezar a contar y ya antes que tú llegues a 10 ya se divorciaron. En sentido general. Y estaba todo que parecía que estaba caminando muy bien. Y la gente, y lo comentaban, tú veías en la prensa, wow, el matrimonio de fulana y fulano, qué matrimonio. Hasta un día que se divorciaron. Y el relacionador público fue que dio la información. Y así con ese nivel de altura y de madurez que ellos dicen que están pecando. La razón que da, ellos decidieron separar sus caminos, ellos van a seguir queriéndose mucho y siendo muy buenos amigos, pero cada uno tenía proyectos y anhelos que se dieron cuenta que no podían ser alcanzados juntos. Así que ellos se separaron para cada cual seguir sus sueños. Usted ve cómo lo pintan como wow. Y usted puede asegurar que muchos dominicanos dicen, wow, qué pena, pero ¿es así? No, no es así.
No es así. Dios no lo diseñó para que fuera así. Así que debemos proponernos, mis hermanos, vivir de acuerdo al orden de prioridades establecido por Dios para el matrimonio, no según las presiones de la vida ni según los sentimientos. Nuestro matrimonio debe ser prioritario después de nuestra relación con Dios. Y muchas veces la cultura nos empuja, somos responsables, pero nos dejamos empujar más bien por la cultura a tomar malas decisiones. Usted mismo sabe lo latino que es que uno de los dos se vaya detrás del sueño americano. Sí, pastor, pero lo conseguimos, sí, después de 5, 6, 10 años separados. Sí, pero al final lo conseguimos, pero no es si lo consiguieron. Es que ustedes tuvieron 5, 10 años que de verdad estaban fuera de la voluntad de Dios. Porque el matrimonio es para que estemos juntos, no para que estemos separados. Y mis hermanos, aún esto puede descuidarse por buenas razones. Hay pastores que se glorían de que tienen años que no toman vacaciones por todo lo que ellos trabajan para el Señor. Pregúntale a su esposa si se gloria. Santo no, santísimo. No, mis hermanos, uno tiene que sacar tiempo. ¿Cuál es uno de los requisitos para uno ser pastor? Marido de una sola mujer y que tenga su casa en orden. ¿De qué te vale que toda la iglesia esté conforme contigo, menos tu esposa? Está extraviado. Todo el mundo habla bien del pastor, menos la esposa. No. Pastor, es que las ovejas, esa es tu principal ovejita. La principal ovejita tuya no es el pobre hermano fulano, la pobre hermana fulana. La principal ovejita tuya es tu esposa. Dedícale tiempo. Todo eso tiene que ver con prioridades. Es muy fácil perderse en el camino. Mis hermanos, si somos honestos, reconoceremos que no siempre queremos hacer lo que debemos. No siempre queremos hacer lo que es mejor para nosotros. Es por eso que debemos crear el hábito, y lo hemos dicho de diferentes maneras, debemos crear el hábito en nuestras vidas de vivir por principios, no por circunstancias. Vivir por principios, no por circunstancias. Hace muchos años atrás, una vez mi esposa me dijo, mi amor, yo quiero que tú me consigas una cita con uno de los pastores. En nuestra iglesia, eso no es un problema. Es algo común. Nosotros no tenemos, ¿y qué es lo que tú le vas a decir? No. Porque nosotros que queremos hacerlo bien. Así que no tenemos problema. No estamos tan, no, cuidado con lo que tú dices. No. Y yo le digo, como muy normal, sí, mi amor, está bien, dime con quién. Y me dice, con Marcos Peña. Yo me quedé así de una pieza y pensé por dentro, esto se va a complicar. Y entonces le digo, pero ¿cómo así, mi amor? Dice ella, no, mi amor, claro que sí. Tú sabes que yo soy la primera que te ha apoyado en el pastorado. Y es verdad. Muchos años antes de que yo llegara a ser pastor, ya ella creía que yo debía ser pastor. Y yo andaba huyendo. Huyéndole al Señor. Y ella, o sea que es verdad. Me dice, tú sabes que yo siempre te he apoyado. Pero, mi amor, te has dejado arropar y yo veo que hay tiempo para todos los hermanos. Pero tú y yo no tenemos tiempo, aunque sea una noche juntos para tú y yo salir o hacer algo. Y yo le dije, tienes toda la razón. Y en ese mismo momento vamos a determinar qué noche es. Y entonces nosotros sacamos una noche. Ahora, mis hermanos, en ese día a mí me llamaban, pastor, que tengo una situación. No, mi hermano, yo tengo un compromiso. Yo no daba explicaciones, pero tengo un compromiso. ¿Con quién? Con mi esposa. Ay, pastor, pero ¿qué esto está? Pero tú te estás suicidando. No, pues nos vemos mañana. Mentira, no es así, pero es para que usted tenga, es para que usted tenga la idea de que no cualquier cosa quebraba ese tiempo.
¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si yo fracaso en mi relación matrimonial, yo tengo que dejar el pastorado. Claro, uno está cansado de ver cómo los pastores se aferran a la posición. La esposa los abandona y ellos dicen, fue pecado de ella. Está bien, pero mientras tanto, tú no estás, espérate, cesa por un momento, aunque sea. O se divorcian y siguen. De verdad, es como que aferrarse a la posición es lo que me hace más espiritual. Mis hermanos, ¿saben qué? En nuestras iglesias, muy posiblemente haya hermanos y hermanas más espirituales que nosotros los pastores. ¿Cómo usted dice eso, pastor, públicamente? Sí, es que nuestro servicio no es lo que nos califica como cristianos. Eso es lo único que dice que tenemos dones que el Señor nos lo dio para que lo usemos para su gloria. Pero hay hermanos fieles, hombres y mujeres de oración, con una comunión con el Señor súper estrecha, que a veces tú y yo nos descuidamos en el trabajo, en la obra, y nos olvidamos que es más importante nuestra relación con el Señor que el trabajo en la obra. Y ahí una vez más, ¿ven cómo aparecen las prioridades? Mis hermanos, oremos al Señor que nos ayude a creerle y a establecer en nuestras vidas un orden de prioridades adecuado. Primero, el Señor por encima de todo. Segundo, nuestros cónyuges. Tercero, nuestros hijos. Y luego, la iglesia o el trabajo. ¿El trabajo? ¿El que no trabaja que no coma? No, pastor, es que yo decidí salir a predicar la palabra de Dios y el Señor que me sostenga. Ajá, ay, qué espiritual suena. No, Señor, baje el lomo, trabaje. Sosténgase usted y sirva al Señor. Ahora, tu iglesia te ve que tú eres un hombre fiel y te dice, no, pastor, pero nosotros queremos que usted deje eso. Venga. Ah, pues ve, gloria a Dios. Y tu iglesia te sostiene. Pero te sostiene razonablemente. Hay iglesias que piensan que mientras más trabajo pase el pastor, más espiritual es. Si usted es pastor de una iglesia pequeña, no puede pretender tener un salario por encima del promedio. Pero si usted es pastor y quien determina la constitución de las iglesias es el mismo Señor de la iglesia. Si usted es un pastor de una iglesia promedio, clase media, porque hay hermanos que quieren que el pastor viva en Junumucú y que tenga un carrito que anda que se está cayendo. ¿Pero por qué? Si aquí todo el mundo anda en jipeta. Entonces, yo no estoy hablando, mis hermanos, ni de cerca de Evangelio de la Prosperidad. El Señor reprenda eso. Yo no estoy hablando ni de cerca de eso. Pero lo que estoy diciendo es que si el Señor te prospera, gloria a Dios, pero no pierdas el foco. Nuestra relación con Dios es más importante que nuestro servicio a Dios y no es lo mismo. Porque si no tenemos una buena relación con Dios, no estamos calificados para servirle. Y las actividades vocacionales a veces son más importantes. Yo les puedo confesar un error que yo cometí siendo joven. Estoy en la universidad, en INTEC, y pusieron un examen un viernes que había un coro, el grupo Eternidad, éramos 16 voces, y había un coro y teníamos una presentación en Santiago. ¿Qué ustedes creen que yo hice? No, yo estoy sirviendo al Señor, ¿qué examen ni examen? Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Ahora, usted me pregunta ahora, y un joven viene y me pregunta ahora, yo le digo, mi hermano, tu prioridad ahora mismo es tu universidad, pero servir al Señor, claro que sí, pero si tú no te preparas, no le vas a poder servir de la mejor manera. Prioridades, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir conforme a ellas. Dios, esposos, hijos, servicio al Señor. Permítanme orar. Señor, damos gloria a tu nombre porque sin tu palabra nosotros estaríamos totalmente perdidos. Aún teniéndola, muchas veces queremos imponer nuestros criterios o los de la cultura en la que nos ha tocado vivir. Yo creo que todos tenemos que pedir perdón por eso, Señor, porque muchas veces nos es más fácil hacer lo que todo el mundo hace y no lo que tú esperas. Pero qué bueno, Señor, que tenemos tu Espíritu
tenemos tu palabra, tenemos todos los recursos para poder ser el tipo de esposos y esposas que tú quieres y para poder ser matrimonios que brillen, no con luz propia, sino reflejando la luz de Cristo como el Señor de nuestros matrimonios. Obra en la vida de cada matrimonio aquí presente, endereza lo torcido, corrige lo deficiente y úsalo para que tu nombre sea exaltado y proclamado en medio de los que no te conocen. Gracias por estar con nosotros a lo largo de estos días. Ahora, Señor, ayúdanos a no olvidar estas cosas. Que Satanás no quite de nuestras mentes, ni el afán cotidiano quite de nuestras mentes las cosas que hayamos podido aprender aquí y que sabemos que debemos corregir. Alabamos tu nombre y damos gloria a ti, porque tú eres el perfecto, el que nunca nos falla, el que nunca nos defrauda. Gracias por la gran esperanza que tenemos en Jesucristo. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu evangelio. Te lo pedimos en su nombre. Amén.